Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio, a este canal de YouTube. Eh, pues bueno, es un canal donde ya sabemos que hablamos de todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, misticismo, magia, esoterismo, reflexión, introspección, todo lo que nos ayude a crecer como seres humanos, como seres espirituales encarnados en un humano. Y pues bueno, el día de hoy no hice un guión, esa es la realidad, no hice un guión porque vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo fluye, esperamos que fluya bien, porque traigo un tema rumeando en mi cabeza es desde hace tiempo, o sea, desde el año pasado, pero creo que más fuerte este año. Este año, eh, creo que porque han estado cambiando muchísimas cosas, tanto energéticamente, colectivamente, individualmente. Entonces, quería como estar segura de lo que quiero hablar, porque tampoco es como que quiero hablarte sin la experiencia, sin sin tener como, pues ahora sí que yo misma experimentarlo. Como, bueno, a lo mejor no saben en este canal, no sé, pero bueno, como muchos ya saben, de profesión soy psicóloga, pero no la ejerzo como tal, o sea, sí y no, obviamente sí, porque trabajo con las emociones y me dedico a ayudar a las personas de alguna manera consciente o inconscientemente. Porque yo en realidad no es como que haya dicho me voy a dedicar a la psicología para después dedicarme a la espiritualidad. La verdad es que no. Todo empezó para conocerme a mí misma, por así decirlo, y en aquel entonces, ¿por qué no? También el decir tengo que estudiar algo, eh, toda esta presión, porque bueno, fueron muchísimas cuestiones y pues también a veces uno está de que tenemos que estudiar algo, pero creo que todo lo que decides en el momento de tu vida es para algo y por algo. O sea, por algo se eligen lo que eliges, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Eh, pero cuando yo elegí esa carrera, pues no es como que haya dicho, ay, sí, me voy a dedicar a todo esto de la espiritualidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el año pasado yo empecé a, a despertar. O sea, no el año pasado, ya tengo tiempo como que he estado caminando en este proceso, pero el año pasado sí fue más fuerte. Fue más fuerte eh, en cuestión no emocional, sino más bien era como más mental. Sí, o sea, yo sentía que todo estaba cambiando. Algo de mí, algo dentro de mí sentía que estaba cambiando. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque quiero que comprendan que muchas veces nos sentimos de alguna manera extraños o extrañas con pensamientos, situaciones, hasta a lo mejor también físicamente, uno se empieza a sentir como extraño. Pero el que yo te diga que estudié de profesión de psicología, pues sabemos que es una ciencia, ¿verdad? Y que se basa mayormente la psicología, sí, la psicología clínica, pues casi siempre en la rama clínica se da un diagnóstico. Entonces está este gran libro, el DM5, bueno, ya hay otro, pero donde te dice si es esto, bueno, pues a lo mejor la persona tiene esto. Entonces, mi mente chocó mucho, mi mente chocó demasiado
en aquel momento, porque yo decía, tú estudiaste esto y puede que, obviamente, no es que tú te puedas diagnosticar porque todos los psicólogos tenemos un terapeuta o psicólogo de cabecera, porque no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Pero sí, ciertamente es como el médico que sabe que sigue después de una fiebre. A lo mejor puede que tenga fiebre por una infección, por un resfriado, por X, ¿no? Entonces, no tienes el conocimiento, ¿sale? Entonces, yo lo que sentía el año pasado era como esta despersonalización. Me sentía como que estaba viviendo en dos frecuencias, en dos frecuencias. Entonces me sentía como si estuviera no en una realidad. O sea, sí, pero no. Entonces, obviamente mi mente analítica comenzó a decir, ¿por qué te sientes así? Probablemente es porque tienes estrés, ansiedad, etcétera. Pero en realidad no tenía, em, en aquel momento no tenía del por qué sentirme con ansiedad. Porque pues mi vida, en algunos videos ya los he dicho, entonces mi vida últimamente la vivo en sincronía, ¿sí? Empiezo a vivirla como en sincronía, o sea, por eso es que yo a veces digo que todo es mágico, porque si, por ejemplo, me pasó tal cosa y digo, bueno, tenía que ir a este lugar, pero algo ocurrió antes y después me entero que en este lugar ocurrió tal cosa, entonces yo ya empecé a vivir en sincronía, en hacerle caso a mi intuición. Entonces, obviamente chocaba todo el tiempo cuando yo decía, es que, ¿por qué tienes ansiedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando mi vida alrededor con mis seres queridos, la verdad es que está muy bien. Tenemos buena comunicación, tengo buena comunicación con mi esposo, tengo buena comunicación con mi mamá. No tengo una buena relación al 100 con mis hermanos, no porque no tenga esta comunicación, sino porque no los frecuento, pero lo poco que los frecuento y lo poco que hablo, siempre la comunicación es fluida y considero que nunca hemos tenido temas de una magnitud que no se puedan solucionar. Entonces comencé a pedir como estas señales y de repente empezaron a aparecer señales como no es ansiedad. Y me refiero a estas señales no así de que, no, simplemente escuchaba un podcast, escuchaba una canción, leía algo y comprendía lo que estaba sintiendo, comprendía que es una transición también energética, no nada más em, física, sino todo se presenta primero a través de nuestro cuerpo energético. Entonces, comencé a tener como esta mayor introspección, por así decirlo, o mayor conciencia de que no todo era mente, no todo era mente, sino que tenía que sentir. Porque cuando tú comienzas no me gusta decir este despertar espiritual, porque a veces se confunde demasiado que el despertar espiritual, esta palabra de, despertar espiritualmente. No, a mí más bien me gusta llamarlo como esta conciencia psíquica, ¿sí? Esta conciencia psíquica, esta conciencia sutil, esta conciencia elemental, esta conciencia energética, también física, ¿sí? Porque todos los cuerpos tienen una conciencia. Entonces, comprendí que cuando tú empiezas
a tener esta conciencia espiritual, psíquica, energética, comienzan a cambiar muchísimas cosas porque comienzas a vibrar de una manera diferente. Y más cuando la vida te pone en el camino situaciones, por ejemplo, como les decía al inicio, yo no es que yo haya dicho, ay, yo me quiero dedicar a la psicología para tal cosa, no, simplemente que se fue dando, me fui enamorando y fui investigando más sobre mí, más sobre lo que probablemente en este tiempo, en esta tierra, tengo una habilidad empática, energética y sutil. Y, y me di cuenta que cuando se tiene todo ese despertar, obviamente todo empieza a cambiar. Y estas situaciones que tienes en tu vida están justo en el preciso momento. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a sentir todo esto, la energía, la vida, el universo, Dios, como le quieras llamar, te va a poner personas, situaciones que te pongan en una balanza, que te pongan en una balanza individual, o sea, que te digan que tú misma o tú mismo tengas no que elegir, sino que ser consciente de que todo lo que has aprendido, leído, escuchado, sentido, tenga que ser congruente y resonar con lo que quieres en ese momento. Y en ese momento, pues vas a tener a lo mejor amistades que no puedes platicar de esto, que no te entienden o que tú no las... Bueno, tú sí las vas a entender. La verdad es que no es arrogancia, no es nada, pero tú comprendes cuando las personas todavía no tienen esta conciencia psíquica, conciencia energética, conciencia física, es muy difícil que las personas comprendan un proceso y que comprendan la conciencia energética. Entonces, por eso digo que no es de arrogancia, no es, sino que simplemente es porque es. Tal vez te respetan, pero no lo comprenden. Y cuando tú empiezas como a, a escalar o a hundirte más en esa conciencia energética, pues bueno, tú, tú entiendes que todo tiene, tiene una misión, un objetivo. Y probablemente cuando nos sentimos así, porque yo decía, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento, eh, no me sentía cansada, pero sí me sentía, tuve, tuve pensamientos de, ya no, ¿para qué quiero estar aquí? Ya no quiero vivir. Tuve esos pensamientos y no había algo fuerte que los tuviera, porque sí he pasado por cosas fuertes, donde fue como mi primer eh, noche oscura, y ni porque tuve ese proceso, ni cuando falleció un ser querido, cuando falleció otro ser querido, eh, nunca pasó por mi mente tener no desvivirme, sino más bien el tener estos pensamientos de ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, como tal vez es mejor, no pasa nada si no existo. Esos eran mis pensamientos en aquel entonces. Y ahorita apenas los estoy compartiendo, porque probablemente tú también te sientas así. Los comparto desde ahora sí que desde un lugar seguro,
desde el amor y porque obviamente si tú estás pasando por procesos fuertes psicológicos y temas donde ya sabes que ya hiciste introspección o ya buscaste de mil maneras y te sigues sintiendo y ya atentaste contra tu vida, obviamente tienes que buscar ayuda profesional. Pero yo te estoy compartiendo esto porque a lo mejor también tú sentiste lo mismo y no era depresión. Entonces, llegó el momento donde yo me dedico a hacer lecturas energéticas y me dedico a acompañar a personas en procesos tal vez dolorosos, no dolorosos. em, ujú, Ayudo a las personas de esa manera. Y hubo un sueño donde yo empecé como a verme como si estuviera jalando muchas telarañas, como si estuviera jalando muchas telarañas, como si estuviera... Porque sabemos que las telarañas son redes, ¿sí? Y pues también se pueden interpretar los sueños dependiendo de lo que estés viviendo y demás. Pero esas telarañas dolían. Entonces tiene mucho que ver cómo es que lo sueñas. No estoy diciendo que cada telaraña que duela tenga que significarse algo, sino que justo eso. Comencé a hacer introspección de mis sueños porque yo soy una mujer que le toma mucha importancia a sus sueños, porque sabemos que el astral te comunica muchísimas cosas aquí, tanto de tu campo energético, tanto de tu subconsciente, tanto de tu inconsciente, infinidad de cosas. Entonces yo le tomo mucha importancia a los sueños porque a mí me dan información mis sueños. Entonces empecé a comprender que necesitaba, que ya estaba en un proceso más avanzado en ese sentido, energéticamente. O sea, no es como de que tengamos que alcanzar la iluminación, no, sino que sí, o sea, también hay procesos y hay como etapas. Hay como etapas de esta conciencia psíquica, de esta conciencia espiritual, porque seguramente me faltan muchas etapas, muchísimas más etapas me faltan. Entonces, seguramente no. En ese momento yo estaba pasando por la transición de integrar lo que en este momento viene a ser como mi rol en la tierra y, y saber también que existe el humano, que somos humanos, que vivimos en la tierra, pero que también somos seres espirituales y que hay personas que pueden vivir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y el ese vivir arriba, abajo y sentir tanto, pues a veces ese sentir tanto no es que tú sientas, no es que ese tanto sea tuyo, sino que muchas veces ese tanto es de otras personas, de otras situaciones, de otro círculo, de otra cosa. Y ahí fue donde yo caché que necesitaba tomarme en serio la protección energética. Porque muchas veces creemos, no es que traiga algo, no es que, claro, me gustan los cuarzos son muy buenos en el astral y también en el mundo físico,
porque uso cuarzos también para la protección. Pero hay otras maneras de protegerse. Eso no lo vamos a tocar, pero yo creo que ya lo hablamos en un video. Por aquí le puse protección energética, algo así. Entonces dije, tengo que tomarme muy en serio. Obviamente me tomaba muy en serio mis consultas, pero creo que como todos decimos, bueno, o bueno, yo por lo menos no era, yo decía, si yo no creo en que me vayan a atacar o el que se vaya, no me va a pasar nada. Entonces empecé a hacer mi protección energética. ¿Por qué? Porque pues no nada más era, ay, se movió la cámara. A ver. Ay, mi dedo. A ver, déjenos acomodo. Creo que ahí estamos. Uy. Ahí está. Entonces me empecé a tomar muy en serio todo eso, porque tienes que hacer barreras espirituales fuertes, energéticas fuertes, pues para que comiences a discernir qué es tuyo y qué no es tuyo. Porque esos pensamientos no eran míos. Esos pensamientos del no querer estar aquí, y si no existo, de todas maneras no voy a hacer nada, esos pensamientos no eran míos. Y no quise descubrir de quién eran, o sea, no es como que yo haya querido descubrir de quién eran, porque ahora comprendo, por eso es que me tomé mi tiempo para poder hablar de esto, que la energía está cambiando. Y cuando tú eres más consciente de tu energía, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu cuerpo, de lo sutil, de lo que no ves, aunque no lo puedas ver, sabes que ahí está. Cuando te vuelves consciente de todo eso, va a haber energías que no quieren que te des cuenta. Va a haber energías que van a poner pensamientos que no son tuyos. Va a pasar eso, pasa eso. Pero para este punto, obviamente, tienes que tener una introspección y un discernimiento. Porque, obvio, si tú vas con un psicólogo clínico y le cuentas todo esto, te va a decir, tienes depresión, tienes esto, tienes el otro. Y sí, está perfecto. Si a ti te resuena eso en el fondo de tu corazón, quédatelo. Pero si no te resuena, porque no hay nadie más que te conozca más que tú. Pero también para darte cuenta que están las energías de bajo astral, ya sea porque tienes una amistad, porque fuiste a un lugar y se te pegó algo, etcétera, ya sean esas o tus pensamientos propios porque psíquicamente a lo mejor todavía no logras descifrar esa cosa o esa emoción que te está haciendo tener esos pensamientos. Entonces, para este momento, lo que quiero decirte es que seas muy objetivo y muy objetiva y que busques en tu interior si realmente esos pensamientos son tuyos. No es para que pongas juicio ni para que eches culpa a otros, sino para que tú puedas seguir
tu interior, que justo eso es lo que necesitas de hoy en adelante, escuchar tu interior. Claro, cuando necesitas ayuda hay que ir, hay que acudir. Y es fuerte, ahora ya lo puedo decir, pero cuando estás en ese momento no lo puedes decir, porque te da vergüenza, pero lo piensas y dices, pues ¿para qué estoy aquí? Y hay miles de personas que les pasa eso, pero no se escuchan, se siguen juntando con las mismas personas, siguen haciendo lo mismo, siguen frecuentando los lugares que hacen que su campo energético se debilite y a lo mejor esa es una lucha energética. Y pues obviamente cuando tú no construyes esos pilares energéticos internos, pues va a ser muy fácil derribar. Ojo, no es que esté diciendo que no existe la depresión. Sí existe la depresión, pero ahora yo la depresión la veo como una energía, ¿sí? Yo ahora la veo como una energía, como un ente, así igualito que es los entes del narcisismo, del alcoholismo, de la bipolaridad. Todas esas son energías, todas esas son energías. ¿Y por qué las veo así? ¿Por qué? Porque desde mi cosmovisión, desde mi creencia, todo se creó desde un pensamiento. Entonces, si los pensamientos son energía, pues esos trastornos son una energía. ¿Sí me explico? Entonces, yo ya los veo así. Entonces, no quiere decir que no existan. Simplemente es que no los veo como algo imposible de quitar o de trabajar. Cuando lo trabajas, lo que es, porque si tú le quieres poner una cara a todas esas cosas, pues te imaginas a los humanos, te imaginas a una persona tal vez triste, porque si tú te pones a buscar en Google, en YouTube, en lo que sea, siempre aparecen humanos. Y para mí no son humanos, para mí son colores, para mí son, ahora ya lo veo así, es como lo he estado viendo, son colores, son sensaciones que así como la energía, así como el viento no lo podemos ver, tampoco las energías del alcohol, de la depresión, de la ansiedad, no se pueden ver, porque son cosas que se sienten. Entonces, no porque no las veas, no existen, pero no porque no les des una cara, porque dime tú, por lo menos yo, cuando a mí se me presentó lo que se me presentaba en los sueños, en aquel entonces, en esos sueños que yo decía, ¿qué es eso? Esos hilos, así como, mm, como telarañas, pero como telarañas porque ni siquiera eran telarañas, porque una telaraña es muy delgadita, esos eran gruesos, eran como con bolitas de polvo cuando sacas una aspiradora, no sé cómo explicarles, porque nuestra realidad no existe. Entonces, entendí que eran las energías de las otras personas. Y empecé a trabajar en eso. Empecé a discernir entre mi canal y su canal, porque al final de cuentas cuando nos ponemos al servicio somos como un bambú, somos un canal hueco que tenemos que dejar de lado. Si en ese momento yo estaba enojada, frustrada, tengo que dejarlo de lado, tengo que llegar a ese momento para poder integrar, no integrar, sino para poder filtrar esa eh, energía o situación que la persona me está diciendo. Entonces, lo mismo cuando tú, si te dedicas a
ayudar a personas, tanto en el mundo físico, espiritual. Creo que es algo bueno, o sea, hasta en el Reiki se sabe, ¿no? Que somos un canal y que tenemos que llegar a ese estado. No porque dejemos de lado lo oscuro ni nada, no, simplemente porque cuando tú sales de ese círculo, de esa energía, pues obviamente se te quedan cosas y son cosas que no son tuyas. Y pues eso, o sea, creo que es eso lo que quería compartirles, que en estos tiempos, este año sobre todo, este año ya comenzó el sentirse más así. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que entre más, cuando tú vuelves a crear una barrera energética, más esos pensamientos van a aparecer. Y quiere decir que es porque ya pusiste otro ladrillito más a tu cuerpo energético. Entonces, no es que te tengas que ir a vivir a un monte sin seres humanos, no, porque yo creo que nuestra raza, por algo elegimos encarnar en esta raza, en un ser humano. Entonces, no es que sean malos los seres humanos, simplemente que olvidamos que hay una energía, que hay energías y, y queremos vivir siempre, siempre, siempre en lo que podemos ver, en lo que nos da seguridad, en lo que nos da felicidad, en lo que nos da dopamina, lo que nos da todo eso instantáneo. Entonces se nos olvidó que también somos un cuerpo energético, que no hay más, algo más poderoso. O sea, no hay nada más poderoso que algo que no ves. Así lo siento yo y así es como lo vivo. Y no es que te tengas que perder allá, no, porque tienes que ser bien consciente y anclarte a tu tierra para que no te pierdas, para que no te ataquen energéticamente, porque eso puede pasar todo este año, porque todo este año puede que pase cosas, todos los años pasan cosas, todo el tiempo pasan cosas, y son cosas que en algún momento tienen que pasar, pero mientras más fuerte tengas tus ladrillos espirituales, psíquicos, energéticos, como le quieras llamar, entre más fuerte, entre más, y no me refiero de fuerte como un ladrillo que no pase nada, sino que seas más consciente de que existe, menos cosas van a sobrepasarte o van a pasarte. Mucho menos cosas, y ese es el mensaje que quiero darte, que construyas barreras espirituales, porque si no las construimos, vamos a ser muy débiles y nos van a derrotar, y no es que sea una guerra, simplemente es que tienes que defender tu energía, tu alma. Y pues sí, es eso. Es eso. Este video es, no sé cómo lo voy a titular, pero era algo que traía porque es algo que sentí, que a principios de año volví a sentir. Y creo que es eso, entre más avanzas, más te quieren atacar, más te quieren hacer sentir que no vale la pena estar aquí. Pero sí, sí vale la pena. Sí vale la pena. Y, y también quiero decirles, digo, este es otro tema, hasta me dan ganas de llorar. Pero no es porque
esté triste, sino porque me siento contenta por haberlo podido expresar, por haberte podido compartir esto que seguramente va a llegar en el momento perfecto, porque así es. Cuando empiezas a vivir en sincronía y estás atento a las señales, no como delirio de persecución y como un demente, porque yo prefiero estar loca pero cuerda, eh, sino que seas congruente también. Eso, que seas muy congruente para que puedas filtrar lo que te está queriendo decir tu energía, el universo, tus guías, tus ángeles, lo que sea. Y, y sí, o sea, me siento contenta, me siento feliz por haberlo grabado, por haberlo compartido. Y pues nada, o sea, creo que es momento de que no tomemos guía a nadie, o sea, no nos, ahora sí que, como se me fue esta palabra, pero no es como que idealices a alguien, a ningún gurú, a nadie, sino que, claro, si necesitas respuestas y apenas estás teniendo como estas epifanías, esta despertar, pues sí, pero que tú construyas tu propia visión, tu propia cosmovisión, tu propia creencia. No es que tengas que hacer lo que hace el de enfrente, lo que hago yo, lo que hace... No, que seas un alma que, que vino a construir y que vino a sanar y a liberar todo lo que tenías que liberar y no liberaste en tus otras épocas, vidas. Y, y que despertemos, o sea, despertemos todos nuestros cuerpos. Y pues nada, es todo lo que les tenía que decir. Creo que sí salió bien. Creo que salió bien el video. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Que estén bien. Les mando un abrazo, luz y nada más.